Pedro Brigger, buenas noches. Pedro, Ecuador en el centro, nadie te lo muestra en la Argentina. Otra cosa que los medios oficialistas no te muestran, la crisis profunda producto de justamente el fondo y los disturbios que siguen hoy. Pedro, buenas noches. Efectivamente, buenas noches, Gustavo. Un país en llamas y el presidente Lenín Moreno efectivamente en la cuerda floja. Continúan las movilizaciones en Quito principalmente. Miles y miles de personas, literalmente miles y miles de personas, están llegando a Quito para protestar en contra del paquetazo y, como bien dijo Gustavo, en contra de las indicaciones del Fondo Monetario Internacional. Podríamos agregar algo más. En menos de 2 meses, 2 grandes revueltas populares en contra del Fondo Monetario Internacional en América Latina. Una, el 11 de agosto en la Argentina, en las urnas. La otra, en Ecuador, ahora en las calles. En numerosas ciudades la gente está en las calles. En algunas de ellas la policía y el ejército reprimiendo, en otras el ejército dando un paso atrás, dejando pasar a los manifestantes. ¿Y saben qué? En los volantes que se están distribuyendo dicen: no dejes que nos conviertan en la Argentina. Saqueos en una fábrica de leche de Parmalat. Miren que estábamos hablando del tema de la leche y del hambre en la Argentina. ¿Quién dice? Un volante que se reparte en las calles en Ecuador, que muestra la situación en Ecuador. No sé si lo tenemos ahí para mostrarlo. Ahora, pero dice... fíjate vos, Evo hace publicidad diciendo no repitas lo de Macri. Tal cual. En el Uruguay, en el último debate, dicen no repitan los errores de Macri. Macri puesto como el malo de la película a nivel de América Latina, ¿no? Efectivamente, Gustavo, por eso este volante es bastante indicador de esto que estás diciendo. No dejes que nos conviertan en la Argentina. Y ahí señalan lo que está pasando en la Argentina. La desocupación, la inflación, el hambre. Todo esto no terminó todavía porque para el miércoles está convocado un gran paro nacional en todo Ecuador. El presidente Lenín Moreno no está en el Palacio de Gobierno, estaba en Guayaquil. De hecho, hace minutos nada más estaban desalojando a los periodistas. Acá lo tenemos, miren, un lujo en nuestra producción que fue y buscó rápido el volante que se está distribuyendo en el Ecuador. Abajo de todo dice... El FMI ya pasó por la Argentina. Tal cual. Y... hace una descripción de distintos puntos, aumento de la deuda, todo lo que pasó en la Argentina, caída industrial histórica, recortaron jubilaciones, tarifazos de más del 800%, no dejes que nos conviertan en Argentina, dicen... En Ecuador, vergüenza realmente. En la década de los 90, Gustavo, cuando acá se privatizaba a diestra y siniestra, en Ecuador hubo una pintada en la calle que decían: si las privatizaciones curan, ¿por qué la Argentina agoniza? O sea, Argentina es tomada como ejemplo. Es muy importante lo que está pasando en la Argentina y la votación del 11 de agosto es vista otra vez como una gran protesta en contra de las políticas neoliberales que se están implementando en la Argentina. Esto no terminó. La contracara... Ahora, Ecuador... qué importante, sí, Pedro, que reitero, que nosotros nos mostremos. Llamativamente, seguramente la agenda que del gobierno le marcan a los medios oficialistas dirá no mostrar imágenes de Ecuador, porque no se ven. Los diarios, fíjate que hoy, los diarios hoy de Argentina no hablan una línea muy de Ecuador. Pequeño, la Cancillería no dice ni una palabra, el canciller no dice ni una palabra. Miren que esta protesta no tiene 2 minutos, ¿eh? No, por nosotros eso. venimos 4 días, informando, o sea, 4 días. Desde la semana pasada, la Cancillería ni una palabra, represión, tanques en las calles, cientos de arrestos, un muerto ayer que se contabiliza ya. Y sin embargo la Cancillería Argentina, el canciller, ni una palabra. Claro, sobre Venezuela opinan todo el tiempo. La contracara de Ecuador, Portugal. Ayer hubo elecciones legislativas en Portugal y el Partido Socialista, con el Bloque de Izquierda, con el Partido Comunista y algunas agrupaciones menores, más del 50% de los votos. También es un cachetazo para el Fondo Monetario Internacional. Mañana seguramente el presidente lo va a mandatar al primer ministro Costa para revalidar su gobierno y que pueda formar otra vez un gobierno de coalición en Portugal. Gracias, Pedro. Gracias, Lo que otros no te muestran aquí, te lo mostramos. Pedro Brigger, hablábamos de Ecuador, ¿qué ha pasado esta tarde en Ecuador?
Actualicemos la información. Hace minutos nada más el presidente Lenín Moreno decretó el toque de queda en Ecuador entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. En el decreto se dice grave conmoción interna, no vamos a leer todo el decreto, pero trasladó la sede del gobierno a Guayaquil, donde ya estaba. Obligación de los medios de comunicación de difundir los mensajes que determine el presidente. No se podrá circular de 8 de la noche a 5 de la mañana. Hoy allanaron una radio, la sacaron del aire, Radio Pichincha, una radio que está transmitiendo todo el tiempo. Hay represión, marchas masivas, tomaron la Asamblea Nacional, los que salieron a las calles a protestar, les recuerdo, por lo que llaman el paquetazo. Eso es lo que pasó hoy. El presidente Lenín Moreno acorralado, y mañana se viene un gran paro general en el Ecuador en principio. Y también habló el expresidente Rafael Correa, porque Lenín Moreno dice que todo esto está organizado con nombre y apellido por Rafael Correa y varias de las personas que han acompañado a Rafael Correa, como la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, que estuvo hace muy poco en la Argentina, homenajeada, Gabriela Rivadeneira. Pero la protesta va mucho más allá de Rafael Correa. Veamos qué dijo el expresidente Rafael Correa. Que jamás nos vuelvan a engañar, que jamás nos vuelvan a meter tanto odio, tanto cuento. Nunca hubo necesidad de un paquetazo. No ha caído el precio del petróleo. No ha ocurrido ningún desastre natural. Nada. Es pura corrupción e ineptitud, mientras ellos se reducen sus impuestos. Mi solidaridad con todas las víctimas de la más brutal represión que mi generación recuerde. El daño al país es inmenso, no solo al interior, sino en su prestigio internacional. Nunca olviden el rol de la prensa, ni a los cómplices de esta dictadura. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas, y es precisamente lo que pedimos, en estricto apego a la Constitución, que permite adelantar elecciones en caso de grave conmoción social como la que estamos viviendo. El problema es que saben que la respuesta que le dará el pueblo en las urnas será aún más contundente de la que les está dando en las calles, y que nuestro pueblo, paciente pero nunca ausente, prudente pero jamás cobarde, despertaría con la fuerza de un huracán. Recuperaremos la patria, volveremos a hacerla próspera y feliz, orgullo de sus hijos, ejemplo para el mundo. Después de 6 días de protestas, de represión, de allanamientos en medios de comunicación, aparecieron varios gobiernos de América Latina, entre ellos el argentino y el brasileño, apoyando a Lenín Moreno, también el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Muy bien, gracias Pedro. Y lo habíamos anunciado y nos está acompañando esta noche Pavel Muñoz. Él es asambleísta, ¿no? En Ecuador, ex ministro de Rafael Correa. Buenas noches y gracias por venir. ¿Cómo explica lo que está viviendo hoy su país? Yo doy las buenas noches, Gustavo, gracias por la invitación y a todos los argentinos y argentinas un saludo. Permítame empezar con lo obvio, y es un mensaje de paz, de solidaridad, pero también de muchísima dignidad para mis compatriotas que en este momento están en las calles frenando lo que ha pasado en Argentina. No tengo mucho que explicarlo, aquí es como poner el mismo cassette, el paquetazo del Fondo Monetario Internacional, ustedes lo suelen llamar tarifazo de algunas otras formas, pero en Ecuador ya 2 años que viene gobernando Lenín Moreno, que habría que recordarle a la ciudadanía que fue 6 años vicepresidente Rafael Correa Delgado. Ganamos las elecciones en el 2017 para implementar un plan de gobierno progresista, un plan de gobierno que habíamos implementado desde el año 2007 al 2017. Se traicionó todo eso. Ha sido 2 años donde lo que les ha interesado es la política y sobre todo un proceso de desinstitucionalización. Y hoy que han querido tomar gobierno sobre la economía, la cosa ha sido muy tarde, han planteado un paquetazo y las consecuencias son estas terribles, como ya lo decía en los reportajes, lo decía Pedro al inicio, terribles manifestaciones, una violencia nunca antes vista. Yo tengo 44 años, nunca he visto, y a mis 44 años, permítame decir una cosa, 3 presidentes fueron depuestos en la década 96-2006, ningún electo terminó. Es decir, que no es un país que no ha tenido experiencia de salir a la calle, experiencia de toparse, digamos, con la fuerza pública, pero una brutal represión como la que en este momento sufre la población ecuatoriana, pocas veces vista. Si no estoy mal, solamente 2 veces en la historia republicana del Ecuador se ha cambiado la sede, que la capital es Quito, a Guayaquil. Fue la una en la presidencia de Eloy Alfaro. Esto estamos hablando cerca de 1895. ¿Y por qué hace este cambio? ¿Por miedo? ¿Por miedo a la gente? ¿Por miedo a la población? Sí,
por miedo, porque está develando que perdieron control sobre Quito. Para entender, para que, digamos, nos puedan entender bien en América Latina y en Argentina. Las grandes movilizaciones del sector indígena en el Ecuador tienen como punto nodal para encontrarse la ciudad de Quito, que es el epicentro político del país. Esto supone que desde distintos lados van a la ciudad de Quito. Ya los militares quisieron, y la fuerza pública quiso frenar el avance de los indígenas, de la población indígena, no lo pudieron hacer, llegaron a Quito, y evidentemente en ese miedo han tomado la decisión de cambiar la sede de gobierno. Insisto, solamente 2 veces en nuestra historia republicana eso ha sucedido, y esto devela no solamente miedo, devela un manejo absolutamente torpe, permítanme la palabra, de la seguridad del país. La propia implementación del paquete de medidas económicas que se anunció exactamente hace 8 días tenía como elemento central la eliminación de subsidios a los combustibles. Los primeros en salir fueron los transportistas, se sumaron los estudiantes. Bajo una lógica corporativa, los transportistas salieron del paro, pero ya la ciudadanía y el movimiento indígena estaba también convocado para la gran movilización que en realidad es el día de mañana. Y si antes de llegar al día de mañana, que es el gran momento, ya han tenido que decretar estado de excepción, desde 2005 no se decretaba estado de excepción en la sociedad ecuatoriana, lo hicieron a horas de anunciado el paro, es decir, eso suponía que había mucho nerviosismo. Y ayer me parece que si uno le opaca un poco el color, si uno le pone blanco y negro, la foto que vimos es el presidente, el vicepresidente, su ministro de Defensa y las 4 fuerzas de las Fuerzas Armadas. Muy bien, podría ser una foto de la Argentina de los 70, de Chile de los 70. ¿Por qué la división tan fuerte en los movimientos que se oponen a Lenín Moreno entre los movimientos indígenas, los seguidores de Correa? Yo diría que primero hay un punto de acuerdo, y el punto de acuerdo es estar en contra de este paquetazo. Me parece que muchas veces la opinión pública se ha centrado solamente en la eliminación de subsidios. Esto no es así. Al paquetazo se agregan al menos 2 cosas que suele suceder en todo lado. Yo insisto que suelo decir que Argentina es 2 años en tiempo adelantado de lo Ecuador, ¿cierto? Exactamente lo mismo, es como el tarifazo, la implementación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nosotros nunca habíamos dicho. Dijeron que el crédito era a tasas bajas, pero en realidad con lo que vemos en movilización social es el crédito más alto que ha tomado este gobierno, 4.200 millones de dólares, y todos estamos entonces a favor de enfrentar ese paquetazo, que decía tiene 3 características: la eliminación del subsidio a los combustibles en este momento, este doble discurso y cinismo que tienen determinadas élites, ¿no? Las derogaciones del Estado a los pobres lo llaman subsidio, las mismas derogaciones del Estado a los ricos les llaman incentivos. Lo que plantean es eliminación de subsidios y aumento de incentivos al gran capital, y una reforma laboral que va a ser absolutamente atroz. Digamos, flexibilización. Para ponerles 2 ejemplos, las 40 horas consagradas de trabajo semanal en el Ecuador plantean que se las cubra en menos días. Esto sí significará que si hoy por ley la jornada es de 8 horas y deberían pagar horas extras si se supera ese tiempo, van a llegar a jornadas de 10, 12, 12 horas. El plan que el fondo lleva a todos los países. Por eso ayer repartían volantes en su país diciendo, no copien. Tenemos ahí el volante que mostrábamos ayer, no copien a la Argentina, el fondo ya pasó por la Argentina, ahí está, esto, ¿no? Justamente, el FMI ya pasó por la Argentina, no dejes que nos conviertan en Argentina. Esto lo distribuían ayer en Ecuador. No dejes que nos conviertan en Argentina, ¿no? Gustavo, escogimos el peor médico, porque a distintas enfermedades este médico siempre da la misma receta. Claro. No importa si es Argentina, Haití, Grecia, Ecuador, es exactamente lo mismo. Eliminación de subsidios, austericidio, porque ni siquiera es de austeridad, disminución, exactamente eso, ¿no es cierto? Claro. Y quisiera darles algunos datos para que podamos tener presente, porque dicen que son, digamos, los correístas los que están en la calle. Seguramente son parte de los 23.000 funcionarios públicos despedidos, 122.000 que engrosaron las filas del subempleo, 366.000 ecuatorianos que están desempleados, 232.000 cayeron en pobreza y 115.000 cayeron en extrema pobreza. De un país que en los años anteriores, si algo pudo hacer, es justamente lo contrario: disminuir los niveles de pobreza, disminuir los niveles de igualdad, de desigualdad, y hoy tenemos que el paquetazo implementado por el Fondo Monetario Internacional tiene esta increíble respuesta ciudadana. Muchas gracias, Pavel, y bienvenido a la Argentina. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Así, de primera mano contada la realidad en Ecuador. Gracias, Pedro. Lo que está pasando en Ecuador es claramente
la resistencia a las mismas políticas que se venían aplicando en Argentina, allá con una ventaja. Como ya vieron lo que pasó en Argentina, salieron a la calle el primer día, no esperaron a que ver las consecuencias de todas las políticas. Bien, está Pedro ya, vamos Pedro. Sí, efectivamente, es como lo dice Fernando, acá salieron en una revuelta popular en las urnas el 11 de agosto, allí salieron en las calles. El presidente Lenín Moreno dice que todo está en calma, sin embargo, cerraron hoy la principal radio que transmitía de las marchas. Hay represión, hay detenidos. Amnistía Internacional le está pidiendo por favor al gobierno de Ecuador que deje de reprimir. Las imágenes en muchas ciudades es de represión, de caos, de calles bloqueados, de paratransporte, no hay escuelas abiertas, no hay universidades, pero el presidente Lenín Moreno dice que todo está en calma, que hay un diálogo en curso, vaya uno a saber con quién, porque las organizaciones indígenas dicen no hay diálogo si no da marcha atrás con las medidas. Escuchemos a Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, justamente, por eso lo mencioné. ¿Se le ha pasado en la cabeza en algún momento renunciar a la presidencia? No, bajo ninguna circunstancia, Milton. Y no veo por qué tendría que hacerlo si estoy tomando las decisiones correctas. El momento en que el pueblo ecuatoriano desea que me vaya, yo me iré. Pero no precisamente porque aquellos que quieren retornar a las rafacías, a la expoliación, a la siniestralidad del pasado, quieran volver. No por ello. Ese debería ser voluntad del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, vuelvo a recalcar, estoy tomando las medidas más adecuadas para que haya los paliativos necesarios y terminar esta situación lo más negativa para el Estado lo más antes posible. Entonces lo que hay que estar es a la expectativa de detectarlos para que no haya perdón ni olvido y todos tengan que pagar ante la justicia los crímenes que han cometido. No solamente los de ahora, sino fundamentalmente los de ayer, porque para eso se llevaron los recursos del pueblo. A veces yo escucho por parte de muchas personas, amigos, conocidos, gente de la calle, que me dice, bueno, ¿para qué se robarán tanta plata? Pues precisamente para eso, para gobernar durante 300 años, para pretender volver al Ecuador. Eso no sucederá, bajo ninguna circunstancia. Bueno, el mismo versito también que tenía el gobierno de Macri acá, ¿eh? Sí, el mismo versito, copiado, textual. Te agrego un dato para el mismo versito. ¿Cuál es el comodín, el mantra que se usa siempre? Venezuela, Venezuela, Venezuela. ¿Qué dice Lenín Moreno? Que en realidad Rafael Correa, desde Bélgica, está tramando un golpe de Estado junto al sátrapa, dictatorzuelo y sinvergüenza de Nicolás Maduro, así es como lo definió en una entrevista con la BBC de Londres. Dice, todo está orquestado desde afuera, como si no hubiera gente que se opone al aumento de las tarifas, sí, 100% al aumento de los alimentos. al aumento del combustible, 100% el aumento del combustible. Cualquier país va a reaccionar frente a semejante y tremendo ajuste. Pero ayer veíamos, y en realidad vamos a ver ahora, cómo escapaba de Quito, de la capital, el presidente, ¿no? A bordo de este helicóptero militar. Lenín Moreno está yendo de Guayaquil a Quito. Hoy llegó a Quito otra vez. Según él, está todo en orden, va a monitorear la situación de allí, pero trasladó el gobierno facultado por el estado de excepción a la ciudad de Guayaquil. Les recuerdo que Ecuador tiene una característica, la sierra, 2000 metros de altura, donde está justamente la capital, Quito, el Palacio de Gobierno y la costa Guayaquil, mucho más amigable a Lenín Moreno, por eso trasladó la sede de gobierno a Guayaquil.